la Biblia en un año, 2 escrituras del Antiguo Testamento, una de escrituras de poesía como es Salmos o Proverbios, otras 2 escrituras del Nuevo Testamento, para que estés conectado con Jesús, con su palabra. También para que estés en oración, debes de estar en oración. Cuando estás en oración te conectas con Él. Debes de tener un momento de solitud, de soledad con Dios. Deja todos los quehaceres, todos los afanes y conéctate con el Señor en oración. Ponte de rodillas en algún lugar y ponte a hablar con el Señor. Así, busca ser fiel a ese devocional. Amén. Ese calendario del año, en cada cuadro debe de haber unas pensamientos de lo que Dios te habló. Tú le hablas al Señor y luego Él te contesta y apuntas allí. ¿Cuánto calendario, me pregunto hoy en día, están vacíos de los que les dimos? Yo miré el calendario hace un par de semanas de mi hermana María Rodríguez. Por aquí se sienta ella. Creo que andan en el encuentro, se despidió ayer. María Rodríguez, cada día tiene algo escrito en ese calendario. Cada quien debe traer. Me pregunto si ahorita me bajo y voy y busco tu calendario, a ver primero si lo trajiste. Ahí ya fallamos, ya. Una F de fantástica allí. Otra es si en cada cuadrito está apuntado algo allí. Si te digas cómo te desconectas. Ahora, si te conectas con el Señor y estás en oración y en la palabra, tú vas a estar conectado. Entonces tus oraciones serán contestadas. Vas a poder llevar fruto, vas a poder ser ese discípulo. Todo lo que hablamos, no te marchitarás, no te sentirás triste o seco y yo quiero más, pero estás diciendo es que yo quiero más, pero no te conectas con el Señor. Pueden decir amén. No te desprendas de la viña, al contrario, el tiempo es corto y ahora es cuando más debes de agarrarte del viñero, de la viña. ¿Y cómo harás esto? Para mantenerte en él debes de tener una inmersión. Apunta esto: inmérsete constantemente en la palabra. Inmerse tu vida, sumerge tu vida como si te vas a aventar un clavado a la alberca. Clava tu vida en la palabra del Señor. Enamórate, escúchenme bien, son 66 libros, es un solo libro. Te voy a decir una cosa: en el mundo, cuando estábamos en el mundo, o estábamos sin Jesús, por aquellos que no tienen el lenguaje eclesiástico, tú leías todos los Lágrimas y Risas cada semana. Tú leías Writer's Digest o Reader's Digest. Tú lo leías, o leías Novedades todas las semanas, o leías Memín Pingüín. ¿Ya ves que sí lo leías? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de Memín Pingüín? Levante la mano. Memín Pingüín. Lágrimas y Risas. Leías todos los días, leías el periódico. Pero hoy en día no lees todos los días la palabra del Señor. Y esto nos debemos de habituar tú y yo, de leer la palabra del Señor todos los días. Sumérgete en la palabra del Señor. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Haz de cuenta que Dios está allí para redargullir, para corregir, para instruir en justicia. Yo tengo a mis niños en unas clases de música. Michael está en clases de piano, Kristen está en clases de guitarra. Cuando yo voy, este sábado fui a llevarlos a las clases, y cuando fui miré al maestro paso a paso decirle a Michael cómo tocar el piano, cómo hiciera. Le escribía y sus manos le enseñaban, y le agarraba su mano y le enseñaba todo eso. Luego me fui a la clase de Christian y empecé a mirar cómo su maestro estaba enseñando la guitarra y cómo le enseñaba a leer cada partícula. Bueno, cuando tú lees la palabra del Señor, tú haz de cuenta que está el Señor ahí a tu lado, el Espíritu Santo, instruyéndote paso a paso. Y quiero decirte, hermanos, la Biblia, no hay otro libro en el mundo mejor inspirado que la palabra del Señor. No hay otro libro en el mundo mejor editado,
con tantas aventuras y con tanto poder y con tanta majestuosidad como lo es la palabra del Señor. Dale un aplauso a Jesús, porque su palabra es digna de ser leída. Salmos capítulo 1, versículo 1 al versículo 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga, todo lo que hace, prosperará. Bienaventurado ese varón. Josué capítulo 1 versículo 7 dice: Dios a Josué, había muerto a Moisés, y le dice Dios a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, y para que entonces te vaya bien. Para que puedas menos en Jesús, mantenerte en Jesús, debes, inciso B, debes de tener un modo de oración constante. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17: orad sin ¿qué? Sin cesar. Orad, ¿cómo dice? Orad únicamente cuando tengas problemas. Orar cuando te sientas orar. Orar cuando todo vaya bien. Orar cuando esté alguien en el hospital. Orar ¿cómo? Sin cesar. Siempre. Siempre. Siempre mantente en oración. Quizás a veces mi esposa me dice: ¿qué andas haciendo? ¿Andas hablando solo? Luego, es que estoy meditando en el mensaje, o estoy orando, o estoy haciendo algo. A veces ando por aquí por los pasillos y gente me escucha. Digo: I'm sorry, I'm talking to myself, talking to God. Estoy hablando con el Señor. Estoy hablando. ¿Por qué? Porque si te mantienes en oración, después te vas a continuar hablando con el Señor todo el tiempo. Y hay veces que voy por el pasillo, voy en el carro, le digo: Señor, y le hablo como yo lo conozco a Él, y Él me conoce más a mí que yo a Él. Entonces le digo: Señor, ¿por qué esto? Y a veces no tengo respuesta. Entonces yo sé que el Señor quizás me va a responder después, pero siempre busco la manera de estar hablando con Él. Esa manera, para que tú puedas estar con Él y conectado, mantente en oración. No solamente cuando estés en problemas, siempre debes de orar. Pueden decir amén. Orar sin cesar. Marcos capítulo 1 versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, Jesús puso el ejemplo. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Allí oraba. Para permanecer en Él, debes de, inciso C, meditar sin cesar sobre Dios, sobre sus atributos, sobre sus maravillas, lo que Dios te ha dado, lo que Dios es, lo que Dios ha hecho. ¿Cómo es que Él vino a este mundo? Debes de meditar en todo lo que el Señor te habla y te dice. Filipenses capítulo 4 versículo 8: por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, dice, en esto pensad. Todo lo que sea digno de alabanza, en esto pensad. Es más, cuando hablamos de meditar, hablamos aún de memorizar. Pueden memorizar escrituras. Yo recuerdo cuando mi mamá nos llevaba a la iglesia de pequeños, nos daban así unas hojas, y esas hojas las teníamos que memorizar en la escuela dominical. Nos memorizamos tantas escrituras de pequeños que cuando vinimos al Señor, y el pastor con el que nos salvamos no sabía muy bien hablar español, y nosotros nos acordamos de todas las escrituras que habíamos aprendido de pequeños, y empezamos a recitarlas, porque no las estábamos predicando. Solamente le decíamos Juan 3:16, Juan 10:10, Apocalipsis 3:20, y estamos hablando Juan 1:1, Juan 1:12, y estamos hablando muchas escrituras que nos aprendimos de pequeños.
Bueno, hoy en día también como adultos debemos de aprender escrituras.